Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 516. Necesito una propuesta de matrimonio. Irene se rió abiertamente. Me llamaste porque pensaste que lo pasaría mal, no me llamaste porque tenías miedo de estar sola. Julia Elena, sin palabras, miró el polvo en el marco de la ventana del carruaje y cambió de tema. Cof, cof, ay, qué seco. En cualquier caso, el reino etrusco no podrá poner excusas indefinidamente, así que tan pronto como Su Majestad el Rey León III lo apruebe, nos iremos de esta tierra juntos. ¿Por qué estás tan segura de que el rey etrusco aprobará mi partida? La vizcondesa Panamere, incapaz de soportarlo más, gritó de repente. ¿Dónde se ha visto un matrimonio político entre familias reales sin el permiso de uno de los padres? La vizcondesa le recordó a la princesa un hecho importante. Sabe, princesa, que aún no ha traído toda su dote y equipaje. El marquesado de Manchique no había entregado todo el equipaje prometido al enviar a la princesa Julia Elena. El reino etrusco no lo sabía. No era que no supieran lo que pasaría. No tenían tanta previsión, simplemente 72.000 ducados eran demasiado dinero para conseguirlo en poco tiempo. En cualquier caso, esta coincidencia se convirtió en una inesperada palanca para la eternamente sufrida Irene. ¿Por qué cree, princesa, que es la mejor candidata para casarse en el continente central en este momento? Julia Elena intentó decir algo, pero cerró la boca. Ella misma pensó que no era porque fuera bonita, inteligente y amable. Lo que la princesa estaba a punto de decir, Irene lo dijo por ella. Por supuesto, princesa, usted es la última descendiente del Imperio Ratán y la única heredera del marquesado de Manchique. Sí, claro. Si se casa conmigo, el marquesado de Manchique se convertirá en su territorio. Pero al decir esto, algo le incomodaba. Irene también notó la vacilación de Julia Elena. ¿Por qué nuestra inteligente princesa está así? Por supuesto, Irene sabía muy bien por qué la inteligente Julia Elena estaba así. Era porque estaba completamente enamorada de la maldita cara a medias del gran duque César. Sin embargo, la vizcondesa Panamere confiaba en la inteligencia de la princesa de Manchique. Aunque uno puede cegarse por el amor por un tiempo, es difícil volverse estúpido para siempre a menos que se dañe la cabeza. ¿Verdad? A la princesa también le parece extraño. La sangre del Imperio Ratán es una manzana podrida con buen aspecto, ¿no? Irene. Julia Elena se irritó. La razón de su irritación era que lo que Irene decía no era una mentira. La gente no se irrita con palabras que no les pican. La razón por la que la princesa tiene la posición para proponer un matrimonio al reino etrusco en este momento es porque tiene la dote más grande del continente central en los últimos 10 años. Un total de 72.000 ducados. Sin embargo, la vizcondesa Panamere solo había traído del marquesado de Manchique unos 10.000 ducados en efectivo, joyas y objetos de valor. Si la princesa no escucha a su excelencia el marqués y se casa a su antojo, su excelencia pagará el resto de la dote o no. En el reino etrusco se creía que Julia Elena había traído toda la dote y el equipaje. El marquesado de Manchique, al enviar a la princesa, no tenía razón para explicar qué parte no era en especie, dando la impresión de que les faltaban fondos. Sin embargo, el resto de la dote de Julia Elena, excluyendo el anticipo de 7.200 ducados y el efectivo, joyas y objetos de valor que tenía actualmente, eran pagarés que se convertirían en simples trozos de papel si el país se declaraba en bancarrota. Sí. Puede que no escuche al marqués y se escape con lo que tiene ahora. Pero el reino etrusco seguiría recibiendo a la princesa con los brazos abiertos si supiera que su dote no llega a los 20.000 ducados. Irene. Julia Elena gritó. Baja la voz. ¿Por qué debería bajar la voz? Si me conceden una audiencia, iré a informar al rey etrusco de esto mañana mismo. La ansiedad de Julia Elena provenía de aquí. La princesa lo sabía. El rey del reino etrusco no estaba interesado en nada más que en el oro. En el momento en que supiera que ella no tenía 72.000 ducados, León III estaría de acuerdo con la ruptura del compromiso. La pequeña y estéril tierra que ella heredaría no era un activo significativo para un rey como León III, que gobernaba grandes tierras en el continente central. No hagas eso, Irene.
Por favor. Giulia Elena gimió con una cara a punto de llorar. Aunque pueda parecer insuficiente para el príncipe Alfonso, mi oponente ahora es el gran duque César. Podría ser suficiente para el gran duque. Irene estaba estupefacta. La princesa también sabe que el gran duque César es peor que el príncipe Alfonso. Pensé que no lo sabía porque se aferraba a él con su vida. Por supuesto, si fuera el gran duque César, estaría agradecido incluso por el pequeño territorio de Latgalen que Giulia Elena heredaría. Si pudiera heredarlo, claro. No, princesa. Si su excelencia el marqués Sinadeno se enfada mucho con usted, ¿cree que solo cortaría la dote? Aunque la guerra haya reducido el número de parientes vivos en Ejaz, Latgalen y Jerusalén, si se busca bien en el árbol genealógico, se puede encontrar a uno o dos parientes masculinos. Y si no son parientes, ¿qué importa? Le daría el país a una hija que se escapó y se casó desobedeciendo a su padre, y a un yerno que no le satisface. La cara de Giulia Elena se puso pálida. La vizcondesa levantó la voz a la princesa, que no se daba cuenta de la realidad. Si pones en fila a los nobles que quieren ser adoptados y heredar el marquesado de Manchique, darían 20 vueltas al castillo, ¿sabes? Irene. Ante esto, Giulia Elena no pudo contenerse y gritó. La vizcondesa Panamere, dándose cuenta de que sus palabras habían sido demasiado duras, chasqueó la lengua. De todos modos, princesa, si quiere casarse, primero debe convencer a su excelencia el marqués. Sus palabras fueron duras, pero no eran mentira. No como ahora, que está aquí mirando la boca de la duquesa viuda Rubina. Giulia Elena apoyó la barbilla en el brazo con tristeza y miró por la ventana del carruaje. De hecho, en su opinión, su padre no era el problema. Giulia Elena estaba segura de que su padre nunca la abandonaría. Y de hecho, no le interesaba el control del marquesado de Manchique. Que se lo dieran a quien fuera. El lugar donde quería vivir era San Carlo, el corazón próspero y sofisticado del poderoso reino etrusco, no Manchique, un pueblo rural de Latgalen. Pero César la aceptaría si Giulia Elena no podía heredar el marquesado. Incluso ahora, cuando él pensaba que ella era una heredera con una dote de 72.000 ducados y la única sucesora del marquesado de Manchique, el gran duque César no mostraba ningún interés en ella. Irene, que presenciaba esto desde la primera fila sin poder decir ni pío, estaba ardiendo por dentro. Princesa. Si no puede heredar el marquesado, la duquesa viuda Rubina, en quien usted confía ciegamente, la abandonará, ¿sabe? No. Ella no puede hacer eso. Giulia Elena respondió con irritación. Ella misma pensaba que con los 7.200 ducados ya pagados y los aproximadamente 10.000 ducados que tenía, si bien no era el príncipe Alfonso, era una candidata para el gran duque César. Rubina conocía muy bien el valor de mercado de su hijo. La duquesa viuda Rubina no podría encontrar una nuera mejor que la princesa Giulia Elena en ningún lugar. Sin embargo, el hijo de esa casa no estaba de acuerdo con la opinión de su madre. Irene señaló ese punto con la agudeza de una cuchilla. Princesa. Supongamos que la suegra está de acuerdo, y la opinión del futuro esposo. Va a vivir con la duquesa viuda toda su vida, le gusta tanto esa mujer, ¿no es así? Giulia Elena hundió la cabeza entre los brazos cruzados sobre el marco de la ventana. No quería escuchar nada más. Princesa. Hágame una promesa. Irene, que no pudo soportarlo más, propuso. Antes de partir de Taranto, decida. ¿Qué? Taranto era una ciudad portuaria. Además, era un puerto comercial bastante próspero y una tierra gobernada por la joven princesa Bianca, que tenía una relación especial con el príncipe Alfonso. Aunque la política es un ser vivo, la princesa Giulia Elena, que había surgido repentinamente como candidata para el matrimonio de César, probablemente sería un objetivo que la facción del príncipe Alfonso querría eliminar. Ni siquiera se necesitaba la cooperación activa del duque de Taranto. Solo tiene que cerrar los ojos. La vizcondesa Panamere estaba seguro de que podría sacar a la princesa Giulia Elena del reino etrusco, con o sin el permiso de León III. Pero para eso, la princesa misma tenía que cooperar hasta cierto punto. Si ya había preparado el barco y ella huía por su propio pie como la última vez, el próximo intento de escape sería realmente difícil. Mientras la familia real etrusca pase el invierno en Taranto, si Su Alteza la princesa logra conquistar el corazón del gran duque César, la apoyaré incondicionalmente. ¿De verdad? Sí.
Persuadiré a su excelencia el marqués en nuestra patria sobre las virtudes del gran duque César, y le informaré detalladamente sobre la situación actual del reino etrusco y los beneficios que podríamos obtener si apoyamos al gran duque César allí. El rostro de Julia Helena comenzó a brillar. Sin embargo, Irene, la vizcondesa Panamere, levantó un dedo para detener a la princesa. No, no se emocione todavía. Esto es solo bajo la suposición de que Su Alteza la princesa gane el corazón del gran duque César. La princesa frunció el ceño y preguntó: ¿cuál es el criterio para ganar su corazón? Vaya. Nuestra princesa es realmente inteligente. Pensé que saldría corriendo a ver al gran duque con alegría. Irene no sabía que el gran duque estaba desaparecido. Una propuesta de matrimonio. Para evitar que Julia Helena tuviera esperanzas extrañas, Irene rápidamente añadió condiciones adicionales. Para ser exactos, una propuesta de matrimonio en la que Su Excelencia el Marqués Sinadeno se oponga al matrimonio con el Gran Duque, y todos sepan que si Su Alteza la Princesa y el Gran Duque se casan ahora, no solo no habrá dote, sino que también podría perder su posición como heredera del Ducado de Manchique. El rostro de Julia Helena se distorsionó. Sin embargo, Irene no podía relajar más las condiciones. Si se casa ocultando esto y luego descubren que no hay dote ni herencia de tierras, ¿qué será de Su Alteza la Princesa? ¿No sería ella la personificación del maltrato? La duquesa viuda Rubina podría incluso negarle la comida. Solo si el gran duque dice que la llevará por amor, podrá vivir confiando en su esposo en una tierra donde no tiene donde apoyarse. Esta es la condición mínima. La princesa tampoco tenía nada que refutar. Estarán en Taranto hasta la primavera, ¿no? Son al menos 3 meses, 3 meses. Si no recibe una confesión para entonces, ese hombre no es su destino de todos modos. Julia Helena miró al cielo a través de la ventana del carruaje sin responder. Era una afirmación silenciosa. Una hermosa luna llena brillaba intensamente. ¿Me querrá él, que no tengo nada? Julia Helena rezó fervientemente a la luna para que el amor verdadero existiera, y para que César y ella fueran un destino predestinado por el cielo. Felicite. El reencuentro de las dos mujeres fue muy rápido. Normalmente para traer a una joven soltera como dama de compañía, se necesitaba el permiso de su padre, pero el vizconde Elba, padre de Felicite, había enviado a Felicite, que no había encontrado marido incluso después de alcanzar la edad, a un convento con una pequeña donación. Eso era como haberla desheredado de la familia. Alfonso, al enterarse de la situación, solo notificó al vizconde Elba, que estaba en Taranto, y envió directamente a alguien al convento donde estaba Felicite. Ari. Felicite, con el rostro demacrado, miró a la otra persona con el rostro lleno de alegría. Ariadne abrazó cálidamente a Felicite. Debió ser difícil venir. A Felicite solo le quedaban los huesos. Originalmente no era de gran complexión, pero estaba tan delgada como una espina que apenas tenía volumen. No, vine muy cómoda gracias a que enviaste un buen carruaje. El sufrimiento que debió haber pasado en el convento era evidente, pero no dijo ni una palabra al respecto. Felicite, que siempre había sido positiva, no había cambiado. Sonrió con gratitud en su rostro hacia su amiga. El olor de San Carlo es tan bueno. El vizconde Elba había enviado a Felicite a un convento bastante lejano. Esto se debía a que los conventos de provincia aceptaban a jóvenes nobles que habían perdido su oportunidad de casarse con una donación menor. Normalmente, incluso si se enviaba a una hija a un convento, se la enviaba cerca de San Carlo para que la familia pudiera visitarla y cuidarla con frecuencia, pero esto mostraba lo cruel que era su padre, o lo apretada que estaba la familia del vizconde Elba. De ahora en adelante quédate conmigo aquí.